Que ha hecho el concejal de seguridad por una situación que se vivió en el Parque de Balaídos, que se tuvo que cerrar. Creo que se ha visto un expediente informativo y bueno, cuéntanos un poco cómo lo estáis viendo desde el otro lado, los bomberos. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, lo que queremos decir es que probablemente el concejal de seguridad no esté al tanto realmente, y no por mala fe de su parte, sino porque probablemente esté mal asesorado, ¿de acuerdo? Bien puede ser por los asesores o por los técnicos que ocupan plazas dentro de las jefaturas de servicios. Ya sabéis que hay una sentencia, ¿verdad?, que habla sobre las jefaturas de servicios dentro del ayuntamiento, ¿verdad?, y de cómo está. No vamos a hacer ahora mención a ella. Simplemente queremos decir que no es... yo creo que nosotros creemos que las declaraciones de Edil no son malintencionadas, pero necesitamos corregirlas. Necesitamos también ponernos a su entera disposición para explicarles cuál es la situación real del parque, ¿verdad? Y él habla eminentemente de tres situaciones, de tres puntos, ¿verdad?, en esas declaraciones del sábado 26 de este mes, sobre todo relacionadas con tres aspectos. Uno, con respecto a esto que tú me estás comentando, de que se va a abrir una investigación a esas 6 personas, a esos 6 compañeros que están de baja, ¿no? Primero, lo que hay que matizar es que en ese turno de trabajo, que es el turno de trabajo del número 2, que es uno de los turnos que más edad tiene, que más media edad tiene, ¿verdad?, ya había 4 efectivos que ya estaban de baja. Es decir, no estamos hablando de 6, estamos hablando de 10, ¿vale? Dentro de esos 10, 4 ya estaban de baja, algunos desde hacía bastantes meses, casi un año, otros antes de Navidades, otros en Navidades. Y por lo tanto, esa información, digamos que está parcialmente, ¿no?, dada, ¿no? Entonces hay que explicar. Primero, por otro lado, esas 6 personas que caen de baja del turno 2 son 6 personas que, uno, por el momento en el que estamos, ¿no?, de invierno, ¿no?, en el cual también existen gripes. Por cierto, al existir gripes, tú cuando vas a trabajar no es lo mismo estar trabajando en una oficina que estar trabajando en un servicio como el de bomberos, ¿vale? Entonces, tú no puedes ser irresponsable y ir a un puesto de trabajo, ¿de acuerdo?, estando mal, porque puedes contagiar al resto de los compañeros. Pero no solamente, pero esos 6 no están de baja por proceso gripal, sino solamente 3, que nosotros no tenemos por qué decir por qué estamos de baja, ¿verdad? Para eso existe la Ley de Protección de Datos, ¿sí o no? Bien, pero nosotros somos compañeros de trabajo que además tenemos una motivación, que es el servicio público, ¿vale? Nosotros estamos ahí para lo que haga falta cuando se necesita la ciudad, y lo hemos demostrado muchísimas veces, en los incendios de 2017, en los incendios de 2006, en Fandicosta, en Freiremar, en fin. Estos son siniestros mediáticos, ¿vale? Dentro de esos 6 bomberos que están de baja, 3 están por procesos gripales y otros 3 por otra serie de situaciones. Problemas de la espalda, dentro de la rodilla, porque a todo esto la media de edad, a los somos unos chavales, ¿no?, son 50 años, ¿vale? Así como que, ¿vale? Bien. Entonces, como nuestro trabajo no es jugar a las tabas, sino que es estar haciendo un esfuerzo tanto psicológico como físico, pedimos que se hable, cuando se hable con conocimiento de causa. Con respecto al primer punto de las bajas,